Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos una antena para captar canales digitales en HD para nuestros móviles, celulares y tabletas. ¿Será una buena opción y cumplirá con todo lo que promete? ¡Comencemos! Esta antena es de la marca S-TV y es en el modelo básico con antena de fierro extraíble, ya que hay otros modelos con antena tipo cable que lastimosamente no logré encontrar. Como podremos ver, nos dice en todo lado que nos ayudará a captar televisión digital. En cuanto a las características, nos dirá que requeriremos un sistema operativo Android con la versión 4.0 o superior. También nos dirá que captará ISDBT con DVT. Además también nos dirá que vendrá con conexión micro USB. Pero ahora sí, visto todo eso, comencemos con el desempaquetado. Ah, caray, eso sí me interesa. La verdad es que este es el desempaquetado más fácil del mundo, ya que simplemente nos vendrá la antena y su conector con entrada micro USB. La verdad es que es una antena bastante chiquita y adorable, ya que en su tamaño sin plegar medirá 9 centímetros y plegada por completo medirá 23 centímetros. ¡Wow! En cuanto al receptor, este será mucho más pequeño que inclusive un adaptador OTG. También veremos que tendrá el logo de TV móvil, también la ranura para insertar la antena y que será con entrada micro USB. Lo bueno es que la antena es flexible, como si fuese una antenita de una radio pequeña. Podremos moverla e incluso rotarla mientras está conectado, para que de esta forma podamos sintonizar los canales que queramos. En cuanto al método de acoplamiento de la antena al receptor, tendremos que fijarnos que estos dos pines encajen con las hendiduras del receptor y simplemente tendremos que hacer presión hasta que escuchemos un ligero clic. Y así de sencillo ya estaría instalada nuestra antena. Y como ya debes estar pensando, todos los celulares desde hace unos buenos años atrás vienen con entrada micro USB, así que esta antena no nos serviría, a no ser que usemos un adaptador con una entrada micro USB y una salida con USB tipo C, como este por ejemplo. Pero es muy importante que se fijen que este adaptador OTG sea de transferencia de datos y no solo de carga, ya que yo lo probé en uno que era solo para cargar y la verdad es que no servía esta antena, pero luego compré este otro que era apto para transferencia de datos y ahí es la única forma en la que pude hacer funcionar esta antena. Pero ahora sí, vayamos a hacer la prueba. Para usar esta antena tendremos que descargar la aplicación Pad TV del Google Play Store. Luego simplemente tendremos que abrir la aplicación, conectar la antena y sintonizar o sincronizar los canales. Y una vez que hayamos hecho eso, estaremos listos para ver la televisión digital en nuestro móvil. Como podremos apreciar, aquí yo ya he sintonizado unos cuantos canales. La verdad es que en cuanto a recepción, esta antena no es muy buena. Y eso debe ser debido a su tamaño compacto, puesto que donde yo vivo existen como 14 canales digitales y lastimosamente esta antena solo me logra captar 4. En cuanto a la plataforma, como podremos apreciar, tendremos los botones para subir y bajar el volumen, poner subtítulos, poner a pantalla completa. También tendremos la opción de grabar la programación que esté dando en la televisión en ese momento, sencillamente apretando el botón de record. Y para ir cambiando de canal en canal, simplemente tendremos que ir deslizando como si estuviéramos cambiando de imagen o de video. Otro detalle es que esta antena captará 2 veces el mismo canal, pero con la terminación 1 en HD y el otro 1-SEG. El HD lógicamente tendría que ser en máxima calidad de imagen y el 1-SEG tendría que ser con una calidad inferior. Lastimosamente, todos los canales que pude notar no son en alta calidad y cuando hay mucho movimiento la imagen se distorsiona y se pixelea. Eso sí, cuando la imagen no es muy movida, la verdad es que sí se puede apreciar una imagen un poco más nítida. Estuve buscando otras aplicaciones con las cuales pudiera funcionar esta antena, pero la verdad es que esta es la única con la que pude hacerla funcionar. También noté otro pequeño detalle y es que cuando pulsas grabar y luego te vas a buscar el video en el apartado de grabaciones en la aplicación o en tu galería, lastimosamente el video no queda guardado en ningún lado, ya que como podremos apreciar me voy al lugar de grabaciones y ya supuestamente habría tenido que grabar unos 4 a 5 clips y no hay absolutamente nada. Y para que lo vean vamos a hacer la prueba una vez más, vamos a darle en grabar e inclusive a veces
cuando quiero salirme, después de haber oprimido el botón de grabar, me sale un mensaje que dice que no puedo salir de la aplicación mientras está grabando un video. Por lo cual cualquier persona podría creer que sí está grabando y que lo tendríamos que encontrar en el apartado de grabaciones dentro de la aplicación o a lo mucho dentro de nuestra galería. Como pudieron ver, me salió ese mensaje de que está grabando y ahora vamos a detener la grabación y nos vamos a ir al apartado de grabaciones dentro de la aplicación y nos dice que no existe ninguna grabación. Y la verdad es que esto lo he probado en diferentes dispositivos pensando que quizás mi teléfono no era muy compatible e incluso con diferentes versiones de Android, y la verdad es que solo me da el mismo resultado y que no graba ningún programa de televisión. Por lo cual se podría decir que ese apartado de grabaciones dentro de la aplicación no sirve, solo nos servirá para visualizar los canales digitales. Y en cuanto al tema de la recepción, es otro tema que no me gustó, ya que como pueden apreciar tuve que dejar el estudio y tuve que irme literalmente a las ventanas e inclusive a la terraza para poder sintonizar y mostrarles cómo funciona esta antena captando los canales digitales. Como pueden apreciar, el Wi-Fi está apagado y los datos también. Ese es un punto bueno, ya que podremos sintonizar canales sin necesidad de gastar megas. Pero también cabe recalcar que estos canales solo serán los nacionales de tu país. Y como les mencioné, en mi país hay al menos unos 14 canales digitales, de los cuales lastimosamente esta antena solo me llega a captar como máximo 4. Pero si estás en una situación en la cual se te fue el internet y la luz, o simplemente estás de día de campo y no tienes megas, es una muy buena opción para que puedas ver canales digitales. Pero ahora vayamos a recopilar los puntos positivos y los puntos negativos de esta antena. Entre los puntos negativos tendremos de que sí o sí tendremos que usarlo con el adaptador de USB tipo C a micro USB. Otro punto que no me gustó es la recepción, ya que es muy baja y tendrás que literalmente irte a lugares donde no haya mucho edificio o a las terrazas para poder sintonizar los canales. Y como tercer punto también tendremos a que los canales no estarán del todo en la máxima resolución, sino que cuando hay mucho movimiento estos se verán levemente pixeleados. También no olvidemos el pequeño detalle de que no nos servirá para grabar los programas de la televisión. Y entre los puntos positivos tendríamos que sí podremos ver la televisión digital de nuestro país sin necesidad de estar conectados a una red Wi-Fi o estar consumiendo y gastando los megas. Por lo cual yo le daría a esta antena para captar canales de televisión digital en nuestros móviles una calificación de 7 de 10. La verdad, las cosas como son. Pero déjanos saber en los comentarios tú qué opinas de esta antena, ¿la comprarías? O si ya la tienes, déjanos saber tu experiencia. Y si quizás hay otra aplicación para que podamos usar esta antena. Para que este video tenga todos los ingredientes, papi. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. Hasta la próxima.